Hola a todos y bienvenidos de vuelta a mi canal. Estoy súper contenta de tenerlos una vez más aquí conmigo. Espero que todos estén teniendo un día maravilloso, lleno de buena energía y por supuesto, de muchos chismes jugosos del mundo del espectáculo. Y precisamente de eso vamos a hablar hoy, de chismes, de romance, de reconciliaciones inesperadas, y de dos nombres que seguramente a muchos de ustedes les suenan muchísimo, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, como lo escucharon. Hoy vamos a sumergirnos en el mar de rumores y, lo más importante, en la evidencia fotográfica que ha estado circulando por las redes sociales, sugiriendo lo que muchos fans han estado esperando desde hace tiempo, una reconciliación secreta entre Hande y Kerem. Prepárense porque este vídeo está cargado de información, análisis y, por supuesto, mucha especulación fundamentada. Antes de que empecemos a desmenuzar cada detalle y a analizar cada foto como si fuéramos detectives privados, quiero recordarles, como siempre, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos con las últimas noticias, chismes y exclusivas del mundo del entretenimiento. Y por supuesto denle like a este vídeo si les interesa el tema y quieren saberlo todo sobre esta posible reconciliación. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. La historia de Hande y Kerem es una de esas que nos enamoran a todos. Dos jóvenes, talentosos y guapísimos actores que se conocieron en el set de la exitosísima serie Sen Kalkam, Love is in the Air para nosotros los hispanohablantes. Desde el principio, la química entre ellos era innegable. No solo brillaban en pantalla, sino que también se notaba una conexión especial fuera de cámaras. Los rumores de romance no tardaron en surgir, alimentados por sus interacciones en redes sociales, sus miradas cómplices en entrevistas y eventos, y por supuesto por las fotos robadas por los paparazzi. Finalmente, después de meses de especulación, Hande y Kerem confirmaron lo que todos ya sabíamos: estaban enamorados. Su relación fue un cuento de hadas para muchos fans. Viajes románticos, declaraciones de amor públicas, gestos cariñosos, parecían la pareja perfecta. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, la burbuja de amor explotó. A principios de 2022, la noticia de su separación sacudió a sus seguidores. Las razones exactas nunca se hicieron públicas, pero se habló de diferencias irreconciliables, de presiones laborales y de la dificultad de mantener una relación en el ojo público. Un culebrón digno de una serie de televisión, ¿verdad? Desde entonces, ambos actores han seguido adelante con sus vidas profesionales y personales. Hande ha protagonizado otras series y películas, consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía. La hemos visto brillar en producciones como Bambaşka Biri y Azize, demostrando su versatilidad actoral y su capacidad para conectar con el público en diferentes roles. Su presencia en la alfombra roja es siempre impecable, y su estilo se ha convertido en una referencia para muchas jóvenes. Kerem, por su parte, ha explorado nuevos proyectos y ha demostrado su talento en diferentes roles. Lo hemos visto aventurarse en proyectos internacionales, incluyendo su participación en la serie de Disney K, donde demostró su habilidad para interpretar personajes complejos y desafiantes. Su carrera continúa en ascenso, y su carisma sigue cautivando a audiencias de todo el mundo. Además, ha estado involucrado en proyectos solidarios y ha utilizado su plataforma para concienciar sobre diversas causas. Pero, como dice el dicho, donde hubo fuego, cenizas quedan. Y parece que esas cenizas podrían estar reavivándose. En las últimas semanas, han empezado a circular en redes sociales una serie de fotos que han desatado la locura entre los fans de Hande y Kerem. Estas fotos, aparentemente tomadas por un aficionado en un parque de Estambul, muestran a dos personas que se parecen mucho a Hande y Kerem, caminando juntos, riendo y conversando animadamente. La histeria colectiva ha alcanzado niveles estratosféricos. Ahora bien, aquí es donde empieza el análisis forense de las fotos. La calidad de las imágenes no es la mejor, hay que reconocerlo. Fueron tomadas a distancia y con poca luz. Pero a pesar de esto, se pueden distinguir ciertos detalles que apuntan a que efectivamente se trata de Hande y Kerem. Hemos estado revisando las fotos con lupa, casi necesitamos un microscopio. Primero, la altura y la complexión física de las personas en las fotos coinciden con las de los actores. El hombre es alto con una estructura similar a la de Kerem. Recordemos que Kerem Bürsin mide alrededor de 1,79 metros, y la persona en la foto definitivamente encaja con esa descripción.
La mujer es delgada con el cabello largo y oscuro como el de Hande. Hande Ercel con su fig. Ura esbelta y su melena característica, también parece coincidir con la persona en la imagen. Segundo, la ropa que llevan puesta es muy parecida a la que Hande y Kerem suelen usar en su tiempo libre. El hombre lleva una chaqueta de cuero y vaqueros, un look casual que Kerem ha lucido en varias ocasiones. Basta con echar un vistazo a sus redes sociales para encontrar fotos de Kerem con atuendos similares. La mujer lleva un abrigo largo y botas, un estilo que encaja con el gusto de Hande. Hande es conocida por su gusto impecable y su habilidad para combinar prendas de alta costura con elementos más casuales, y el abrigo y las botas en la foto definitivamente entran dentro de su estilo. Pero lo más importante y lo que realmente ha encendido las alarmas, es que las personas en las fotos parecen estar disfrutando de la compañía del otro. Se les ve relajados, sonriendo y conversando de forma cercana. No es la actitud de dos personas que simplemente se conocen o que se han encontrado por casualidad. Es la actitud de dos personas que se sienten cómodas y a gusto juntas, como dos amigos íntimos, o algo más. La química entre ellos es palpable, incluso a través de una foto borrosa. Por supuesto, hay que ser cautelosos. Estas fotos no son una prueba irrefutable de que Hande y Kerem están juntos de nuevo. Podría tratarse de un montaje, de un error de identificación, o simplemente de dos personas que se parecen mucho a los actores. Pero la coincidencia de detalles y la intensidad de los rumores hacen que la posibilidad de una reconciliación sea muy real. No podemos descartar nada. Además, hay que tener en cuenta que Hande y Kerem nunca han dejado de seguirse en redes sociales. Han mantenido un contacto discreto sin declaraciones públicas ni interacciones evidentes, pero el hecho de que sigan siendo amigos virtuales es un indicio de que su relación no terminó en malos términos. En el mundo del espectáculo, dejar de seguir a alguien en redes sociales es casi una declaración de guerra, y ellos han evitado eso a toda costa. Y no olvidemos el factor fan. Los fans de Hande y Kerem, conocidos como Anker, nunca han perdido la esperanza de que la pareja vuelva a estar junta. Han analizado cada publicación en redes sociales, cada entrevista, cada declaración pública en busca de pistas que sugieran una reconciliación. Han creado hashtags, han compartido memes y han organizado campañas para demostrar su apoyo a la pareja. Y ahora, con estas fotos en el parque, la esperanza de los Anker se ha reavivado con fuerza. Los Anker son una fuerza imparable y su pasión es contagiosa. Pero volviendo al análisis de las fotos, una de las imágenes muestra a la pareja sentada en un banco del parque, con la mujer apoyando la cabeza en el hombro del hombre. Un gesto que denota cercanía y confianza. Si realmente se trata de Hande y Kerem, este detalle es una prueba contundente de que su relación ha evolucionado más allá de la simple amistad. Ese gesto lo dice todo. Es difícil imaginar a dos simples amigos compartiendo un momento tan íntimo. Otro aspecto a considerar es el contexto. ¿Por qué Hande y Kerem estarían juntos en un parque de Estambul, tratando de pasar desapercibidos? La respuesta más obvia es que querían evitar a los paparazzi y a la atención mediática. Si realmente se están reconciliando, es comprensible que quieran mantener su relación en secreto, al menos al principio. Quieren tener tiempo para reconectar, para conocerse de nuevo y para reconstruir su relación lejos del ojo público. La presión mediática puede ser devastadora para cualquier relación, y es lógico que quieran proteger su intimidad. Además, hay que recordar que Hande y Kerem son dos personas muy reservadas en lo que respecta a su vida privada. No suelen compartir detalles de sus relaciones sentimentales y prefieren mantener un perfil bajo. Por lo tanto, no sería sorprendente que estuvieran manejando su posible reconciliación con la máxima discreción. A diferencia de otras celebridades que airean su vida privada en redes sociales, Hande y Kerem siempre han sido muy cuidadosos con lo que comparten con el público. Y para añadirle más misterio al asunto, algunos medios turcos han informado de que Hande y Kerem han sido vistos juntos en otros lugares de Estambul en las últimas semanas. Se dice que han cenado en restaurantes exclusivos, que han ido al cine y que han paseado por las calles de la ciudad. Estas informaciones, aunque no confirmadas, refuerzan la teoría de la reconciliación. Si los rumores son ciertos, Hande y Kerem han estado disfrutando de citas secretas en algunos de los lugares más románticos de Estambul. Claro, también existen las voces disidentes. Algunos aseguran que las fotos son falsas, que se trata de un montaje o que las personas en las imágenes son simplemente parecidas a Hande y Kerem.
Otros argumentan que incluso si se trata de los actores, su encuentro en el parque podría ser simplemente una reunión amistosa sin segunda intenciones. Siempre hay escépticos, pero nosotros preferimos creer en la magia del amor. Pero sinceramente, ¿quién se cree eso? Después de todo el drama, de todo el romance y de toda la expectación que ha rodeado a esta pareja, es difícil imaginar que su encuentro en el parque sea simplemente una casualidad. Hay algo más en el aire, una chispa que ha vuelto a encenderse y que podría estar dando lugar a una nueva historia de amor. La química entre Andy y Kerem es innegable, y es difícil creer que puedan ser simplemente amigos. Ahora, la pregunta del millón es, ¿qué pasará a partir de ahora? ¿Andy y Kerem confirmarán su reconciliación? ¿Seguirán manteniendo su relación en secreto? ¿O volverán a separarse? La respuesta, como siempre, solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto podemos seguir disfrutando de los rumores, de las especulaciones y de la esperanza de que esta pareja vuelva a estar junta. La incertidumbre es parte de la diversión. Y hablando de especulaciones, me gustaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Andy y Kerem se han reconciliado? ¿Les gustaría que volvieran a estar juntos? ¿Qué creen que pasó entre ellos para que se separaran en primer lugar? Dejen sus comentarios en la sección de abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes sobre estos temas. Además, no olviden que en este canal siempre les traigo las últimas noticias y los chismes más jugosos del mundo del espectáculo. Así que si quieren estar al día de todo lo que pasa con Andy y Kerem, y con otras celebridades, no duden en suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les ha gustado. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. En resumen, el rumor de la reconciliación entre Ander Erzel y Kerem Bürsin ha tomado fuerza gracias a unas fotos exclusivas tomadas en un parque. Aunque la calidad de las fotos es cuestionable, los detalles y el contexto apuntan a que se trata de los actores. Su historia de amor, su separación y la esperanza de los fans han alimentado la especulación. Solo el tiempo dirá si la reconciliación es real. Pero, ¿qué factores podrían haber contribuido a esta posible reconciliación? Podríamos especular sobre el crecimiento personal de ambos actores desde su separación. Quizás el tiempo separados les ha permitido reflexionar sobre su relación, identificar sus errores y aprender a comunicarse de manera más efectiva. La madurez emocional es fundamental para cualquier relación duradera, y es posible que Andy y Kerem hayan alcanzado ese punto. También podríamos considerar la posibilidad de que hayan superado las presiones laborales que, según los rumores, contribuyeron a su separación. Ambos actores tienen agendas muy apretadas, y es posible que la dificultad de conciliar sus carreras con su vida personal haya sido un factor determinante en su ruptura. Sin embargo, quizás ahora hayan encontrado un equilibrio que les permita dedicar más tiempo el uno al otro. Además, no podemos descartar la posibilidad de que el amor verdadero haya prevalecido. A veces las relaciones pasan por momentos difíciles, pero el amor puede ser lo suficientemente fuerte como para superar cualquier obstáculo. Si Andy y Kerem realmente se aman, es posible que hayan decidido darse una segunda oportunidad. La industria del entretenimiento también juega un papel importante en esta historia. La presión de los fans, el interés mediático y las expectativas del público pueden influir en las decisiones de las celebridades. Es posible que Andy y Kerem hayan sentido la presión de reconciliarse debido al apoyo abrumador de sus fans. Sin embargo, también es importante recordar que las relaciones son complejas y que no siempre hay una explicación lógica para todo. A veces las personas simplemente se reencuentran y redescubren su amor mutuo. Sea cual sea la razón, la posibilidad de una reconciliación entre Andy y Kerem ha generado una gran expectación entre sus fans y en los medios de comunicación. Hemos explorado la historia de Andy y Kerem, desde su romance en Senkalkam hasta su inesperada separación. Analizamos las fotos del parque buscando pistas que confirmen o desmientan la reconciliación. Discutimos el contexto y las posibles razones por las que la pareja estaría manteniendo su relación en secreto. Y finalmente abrimos el debate para que ustedes, mis queridos suscriptores, compartan sus opiniones y especulaciones. Pero, ¿qué significa esta posible reconciliación para la industria del entretenimiento turco? La reconciliación de Andy y Kerem podría tener un impacto significativo en la popularidad de sus proyectos futuros. Si los fans están entusiasmados con su relación, es más probable que apoyen sus series y películas.
Además, su reconciliación podría generar un mayor interés en su vida personal, lo que podría aumentar su presencia en los medios de comunicación y en las redes sociales. También podríamos ver un aumento en la demanda de proyectos que los unan nuevamente en la pantalla. Los fans anhelan verlos juntos y los productores podrían estar tentados de capitalizar ese deseo. Sin embargo, también es posible que Andy y Kerem prefieran mantener sus carreras separadas para evitar la presión de estar constantemente asociados el uno con el otro. En definitiva, la posible reconciliación de Andy y Kerem es una historia que continúa desarrollándose. A medida que surjan nuevas informaciones, seguiremos analizando los hechos y especulando sobre el futuro de esta pareja tan querida. Mientras tanto, podemos disfrutar de la emoción y la incertidumbre que rodean esta historia de amor en el mundo del espectáculo. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta traerles las últimas noticias y los chismes más jugosos del mundo del espectáculo, y me encanta saber que ustedes están ahí para compartirlo conmigo. Así que muchas gracias por ver este vídeo hasta el final. Gracias por su apoyo, por sus comentarios y por su cariño. Ustedes son los mejores. Ahora sí, los invito a que dejen sus opiniones sobre esta posible reconciliación en la sección de comentarios. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que es real? ¿Les gustaría que Andy y Kerem volvieran a estar juntos? No se corten y cuéntenme todo. Y para que este debate sea aún más interesante, les propongo algunas preguntas adicionales. Asterisco, ¿cuál fue su momento favorito de Andy y Kerem como pareja? Asterisco, ¿qué creen que aprendieron de su relación anterior? Asterisco, ¿qué consejos les darían si realmente se están reconciliando? Asterisco, ¿creen que la presión de los fans influyó en su decisión de reconciliarse? Asterisco, ¿les gustaría verlos juntos en un nuevo proyecto? No se limiten a responder sí o no. Quiero escuchar sus opiniones elaboradas y sus argumentos. Y para terminar, un último llamado a la acción: denle like a este vídeo si les ha gustado, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos con las últimas noticias, chismes y exclusivas del mundo del entretenimiento. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y para que podamos seguir disfrutando juntos de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme. Y recuerden, la vida es un culebrón, y nosotros estamos aquí para disfrutarlo. Hasta la próxima.